Buenas tardes, queridos hermanos. Muchas gracias damos primeramente al Señor por este tiempo de reunirnos a través de las redes sociales. También agradecemos mucho al Señor poder abrir su palabra libremente en este país y bajo estas circunstancias difíciles, en donde la gente en general pierde las fuerzas y la esperanza. Nosotros afirmamos nuestra vida, nuestras esperanzas y todo lo que tenemos en las manos del Señor. Quiero también agradecer a cada uno de ustedes por la paciencia de tener que estar durante la semana escuchándonos, compartiendo con ustedes. Y digo paciencia en el buen sentido, en el sentido de que yo sé de que en tiempos difíciles hace falta un abrazo, hace falta una mano, un gesto más cercano. Pero tengamos paciencia, ya vamos a poder hacer todo eso. Por ahora lo que necesitamos es compartir la gloriosa palabra del Señor, recibir el mejor de los afectos y abrazos espirituales en Cristo, que es el del Señor en nuestra vida. Cuando el Señor se acerca a tu corazón y te abraza fuertemente y te dice y te susurra, te amo. Cuando eso ocurre, damos gloria al Señor. Quiero comenzar orando para este estudio de día martes, en donde los atributos del Señor llegan a nuestros oídos y a nuestro conocimiento. Hoy compartiremos la fidelidad de Dios y espero que sea un buen tiempo con el Señor en su palabra, que podamos disfrutar, gozarnos de saber quién es Dios, conocerlo mejor, porque un día estaremos delante de muchos ángeles y Él estará en medio de todos ellos, y estas características van a resaltar en su presencia y no nos va a caber la menor duda de que estamos frente al Creador de todas las cosas, al Dios fiel. Oramos. Querido Señor y buen Padre Celestial, quiero agradecer que podamos compartir su palabra a través de las redes sociales en este día especial en que usted ha hecho. Sabemos que los tiempos son difíciles en muchos sentidos, particularmente en el mundo entero por el COVID-19, por lo que significa también el confinamiento, el permanecer aislados los unos de los otros, y eso ha provocado también de que nos extrañamos y a veces nuestro genio, nuestro temperamento, nuestro carácter nos recuerda que somos humanos y que deseamos apresurar las cosas que usted tiene ya decretadas para este tiempo de esta manera. Agradecemos, Señor, que podamos abrir la Biblia y encontrar consuelo, paz en su palabra y un gozo tremendo, un gozo inefable en nuestro corazón y en todo nuestro ser al mirar su carácter, al conocerlo mejor y al disfrutar tremendamente de sus promesas que son para sus hijos y que no van a faltar ni van a fallar. Gracias, Señor, porque usted ha permitido esto. Gracias porque usted está hoy con su iglesia, cuidándola, abrazándola, mimándola en muchos sentidos. Y también esperamos que podamos en este tiempo ser abrazados, cobijados y mimados por usted mientras oímos su palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Necesito que abran sus Biblias, por favor, en Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9, que va a ser nuestro texto base en una exposición temática en donde lo que necesitamos observar no es algo como veníamos haciendo los domingos, que es expositivo, sino más bien tomar temas particulares en estos días martes para poder entender y conocer el carácter, las perfecciones y la forma en que Dios se ha dado a conocer para nosotros. No podremos llegar a conocer todo de Dios porque hay muchas cosas que están en el secreto de Él, pero las cosas que Dios ha revelado a sus hijos están en la palabra.
y nosotros podemos abrir y encontrar, como es el caso de Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, dice la palabra del Señor: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Bueno, sin duda que este es uno de los textos más explícitos con respecto a la fidelidad de Dios. Vamos a definir posteriormente qué es la fidelidad de Dios. He querido comenzar con este texto para mirar que Dios se ha revelado, lo hemos visto durante este tiempo de forma general, de forma específica a través de su palabra, y durante estas semanas hemos visto cómo Dios se ha ido mostrando para nosotros a través de su carácter, a través de sus perfecciones, a través de la forma en que Él es, su manera de ser, su manera de expresarse, de sentir, y hoy nos muestra uno de sus atributos que para mí es maravilloso, que es un atributo de carácter moral. Tiene mucho que ver con la lealtad, tiene mucho que ver con la confianza, tiene mucho que ver con el poder querer aceptar, recibir de Dios el consejo, sabiendo de que es lo mejor que puede pasar a nuestras vidas. Aunque recibamos 1000 consejos alrededor, creemos y entendemos que el consejo de Dios, su palabra, es para nosotros lo mejor, porque Él es fiel. Entonces, leemos en este pasaje, capítulo 7, versículo 9, conoce pues que, y mire este paréntesis, el Señor, cuando expresa su fidelidad, Él está subrayando, marcando una idea para decirnos que Él es fiel. Él muestra su personalidad a través de sus nombres también. Primero dice en versículo 9, conoce pues que Jehová, el Yahweh, el yo soy del Antiguo Testamento, la forma en que Él se ha dado a conocer como yo siempre soy, siempre existo. No hay un antes ni un después, sino un constante ahora, hoy. Yo soy el que soy. Entonces este yo soy o Yahvé o Yahweh, nosotros lo entendemos a través de nuestras Biblias como Jehová. Dice Jehová es Dios. Entonces, Jehová tu Dios es Dios. Nos hace entender que Él es el Elohim. Estas son las traducciones que nosotros podemos encontrar dentro de un solo versículo con respecto a lo que tiene que ver con la personalidad de Dios, con su carácter y con este atributo especial de la fidelidad de Dios. Note esto: Jehová tu Dios es Dios, está subrayando, está enfatizando esta idea también. Jehová, el Dios de Moisés, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Daniel, el Dios del Antiguo Testamento, Él es el Dios. Y aquí ocupa la palabra Elohim. Él es el Elohim. Y eso le da mucha intensidad al nombre. Y luego dice, Dios fiel. Y curiosamente, aquí va a cambiar el término Elohim por el término Él. No Elohim, sino Él, que se traduce también como Dios es fuerte, o el Dios fuerte, el Dios de la fortaleza. Y le agrega este adjetivo maravilloso de fiel. Dios fuertemente fiel, poderosamente fiel. La fidelidad de Dios es poderosa en Él, es intensa la fidelidad de Dios. En oposición a lo que nosotros somos como seres humanos. Quería graficar un poco esto. Ustedes saben lo difícil que es para mí el tema de las redes sociales, ¿no? Bueno, pero lo grafico de esta forma mucho más
un poco más dinámica. Nuestra infidelidad la podemos visualizar en cada instante, la podemos ver en todos los lugares, pero quiero particularizar algunos. Primero, cuando escuchamos la palabra infidelidad, es como, no sé si nos pasará solamente a los casados, no sé, los solteros, pero la palabra infidelidad inmediatamente nos lleva a pensar, o casi inmediatamente, en la idea de infidelidad matrimonial o infidelidad en la pareja. Fuiste infiel, hubo un caso de infidelidad. ¿Por qué hubo separación? Por infidelidad. ¿Por qué están enojados? Porque hubo infidelidad. Bueno, ¿qué pasó? Pasaron dos cosas importantes. Primero, que hubo una deslealtad, una traición a la confianza. Y segundo, se perdió una confianza que había. Entonces, por un lado tenemos una deslealtad y por otro lado una pérdida de confianza. Eso es la infidelidad. Por un lado, deslealtad, pérdida de confianza por otro lado. Bueno, en el matrimonio ocurre que cuando hay infidelidad marital, al haber deslealtad, se pierden las confianzas. Puede que con el tiempo eso sea restaurado, pero si el Señor no obra, la restauración espiritual nunca va a ser completamente sanado. Pero bueno, eso tiene que ver con otro tema. La infidelidad es el punto de que nosotros, los seres humanos, tenemos por naturaleza en nuestra vida una característica de ser infieles. No estoy diciendo que los hombres y las mujeres en el matrimonio son todos infieles, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que una característica del pecado que habita en el ser humano, en toda la raza humana, es la infidelidad. Nosotros desde el origen hemos sido infieles. Fuimos infieles a la palabra de Dios cuando fuimos desleales con el Señor en el huerto del Edén. Y el Señor tenía para nosotros todos un proyecto, pero el proyecto falla cuando el ser humano decide desobedecer a Dios. Otro caso es el caso de la vida social, laboral, cuando un hombre o una mujer tiene que presentarse a trabajar en algún lugar, le hacen firmar un contrato. Un contrato es un convenio, ¿verdad? Un convenio bilateral, en donde por una parte el empleador, por el otro lado el trabajador, se comprometen a cumplir cada uno funciones en pro del otro. Bueno, ese contrato no muestra que nosotros somos fidedignos, no muestra que nosotros somos como seres humanos responsables, muestra una actitud contraria a lo que Dios es. El contrato lo que hace es decirnos, tenemos que firmar este documento porque de lo contrario no vamos a cumplir nuestra palabra. Nuestra palabra no es suficiente para un empleador, ni tampoco la palabra de un empleador es suficiente para un trabajador. Firmamos un contrato para asegurarnos que vamos a cumplir la palabra prometida, o por lo menos pactada. Perdón. Ocurre lo mismo en la iglesia. En la iglesia del Señor también ocurre esta infidelidad. Ocurre que a veces nosotros somos infieles al Señor en nuestros compromisos que hemos tomado con la iglesia del Señor, en actividades, en ofrendas, en servicio, en cuidar del prójimo, en orar por los unos por los otros. Entonces de pronto nos hallamos sumergidos en la infidelidad. Dios no es infiel. Nosotros sí. Bueno, pero esto es lo glorioso de esta situación de infidelidad. Lo glorioso de esto es que, como dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 13, que si nosotros fuéramos infieles, que de hecho generalmente caemos en la infidelidad de cualquier tipo, Él, el Señor, permanece fiel. ¿Y por qué permanece fiel? Porque no puede negarse a sí mismo, dice el apóstol.
¿Qué significa que Él no puede negarse a sí mismo? Significa que fiel es una característica de Él, de su naturaleza. La fidelidad de Dios es inherente a Dios porque es parte de su naturaleza y uno no puede negarse a su naturaleza. Pregunta, ¿sabe por qué usted y yo pecamos todavía, siendo de que ya hemos sido redimidos, ya hemos sido rescatados, perdonados, salvados? Dios todos los días está cuidando de nosotros. Él es fiel en cuidar de sus hijos. Él es fiel en tener por sus promesas en la Escritura el pan de cada día. Él es fiel a su palabra en cuidarnos. ¿Por qué a pesar de todo eso nosotros pecamos? La respuesta es sencilla. Porque el pecado es parte de nuestra naturaleza. Somos por naturaleza los seres humanos pecadores. La diferencia entre un incrédulo y un creyente es que el incrédulo es un pecador perdido porque no ha conocido al Señor. Y nosotros somos pecadores arrepentidos que Dios nos ha salvado. Y al salvarnos, al rescatarnos, Él nos ha puesto, nos ha introducido en la iglesia, nos ha puesto en el cuerpo de Cristo. Entonces, la gran diferencia entre un incrédulo y un creyente es que nosotros creemos. Pero la infidelidad de nosotros solo muestra y aumenta y grafica la fidelidad de Dios. Que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Porque no puede negarse a su naturaleza. La naturaleza de Dios es fidelidad. Él es fiel por naturaleza. De la misma manera en que nosotros por naturaleza respiramos, en que nosotros por naturaleza necesitamos dormir algunas horas por la noche para poder restaurar nuestras fuerzas y por naturaleza cometemos pecado y ofendemos a Dios, de la misma manera, de la misma forma, por naturaleza, Dios no puede negarse. Él es fiel y Él permanece siempre fiel porque eso es su esencia. Acompáñenme por favor a un pasaje de la Biblia en Números, capítulo 23, versículo 19. Yo no marqué los lugares, así que los buscamos juntos. Perdón, capítulo 3, capítulo 23, capítulo 23. Bien, capítulo 23, versículo 19. La palabra del Señor dice, y casi podemos decirlo de memoria, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y acá hay un signo de interrogación, y no hará, cierra el signo de interrogación. Habló, abra el signo de interrogación, y no lo ejecutará, cierra el signo de interrogación. Entonces él dijo, él habló, sea la luz. ¿Y qué ocurrió? Fue la luz, porque él lo dijo. Luego dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y Dios hizo al hombre, y su palabra se cumplió. Y dijo Dios, haya peces en el mar, y hubo peces en el mar. Porque Dios habló, y si Dios habló, pregunta, ¿no lo ejecutará? Si Dios habla, lo ejecuta, porque Él cumple lo que promete, porque Él es digno de sus palabras, a diferencia de sus criaturas, por lo menos de sus criaturas pensantes que somos nosotros. La definición de fidelidad es el atributo en virtud del cual Dios no puede faltar a sus promesas. Él es digno de confianza y constituye, por tanto, el apoyo indestructible de la fe y la confianza del hombre en esas promesas. Lo digo de nuevo. Es el atributo en virtud del cual Dios no puede faltar a sus promesas.
es un atributo de Dios, una perfección de Dios. Es, entre paréntesis, un atributo comunicable de Dios para nosotros. Cierro paréntesis. Por tanto, el apoyo indestructible de la fe y la confianza del hombre en esas promesas, nuestro apoyo de nuestra fe, donde se afirma nuestra fe, donde se afirma nuestra confianza, es en la fidelidad de Dios. Dios es fiel a su palabra, Dios cumple lo que promete, Dios cumple lo que dice. Si Dios hace un juicio, ese juicio se va a ejecutar porque Dios lo ha dicho. Y si Dios ha prometido bendición, esa bendición va a llegar porque Dios lo ha dicho. Luis Berkhof, que es un escritor de teología sistemática, él ha escrito lo siguiente: ninguna de las perfecciones divinas es comunicable en la infinita perfección que se encuentra en Dios, pero al mismo tiempo existen débiles rasgos en el hombre. Es decir, ninguno de los atributos, de las perfecciones del Señor, de su moralidad, ninguna de estas cosas es infinitamente comunicable al ser humano, pero hay rasgos de ellas en nosotros. Es decir, que aunque no siempre tenemos la actitud de estar en la fidelidad de Dios, que debiera ser, sin embargo hay estos rasgos de fidelidad, así como veíamos la semana pasada, que porque Dios es santo, Él espera que nosotros andemos en santidad. La santidad de Dios es perfecta, la de nosotros es progresiva. Entonces vamos caminando hacia una santidad cada vez mejor, mejorando nuestra vida de santidad, perfeccionando cada día más, como también dice el apóstol Pablo, yendo hacia la perfección. Bueno, de la misma manera, la fidelidad de Dios lo que provoca es que nosotros podamos caminar con integridad, confiando en las promesas del Señor, proclamando las promesas del Señor y viviendo de esa forma. La fidelidad de Dios nos permite vivir en la santidad que Dios espera de nosotros. Algunas características de la fidelidad de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Vamos a ir primero a las del Antiguo Testamento, luego vamos a ir a las del Nuevo Testamento y luego vamos a cerrar. Vaya conmigo, por favor, a Génesis capítulo 15. En su Biblia, Génesis capítulo 15, versículo 13. 15:13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Mira el pasaje. Está hablando el Señor a Abraham sin H todavía, y le está prometiendo que su descendencia iba a ser con Sara a través de un hijo que era Isaac, y luego le da una tremenda señal, una forma de decirle que lo que va a ocurrir en la vida de él, de que él iba a ser padre de muchedumbre, etcétera, que todo esto tenía que ver también con cosas que iban a ocurrir en el futuro. Y una de las cosas que iba a ocurrir, le dijo: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Note eso. Tu descendencia, primero, morará en tierra ajena. Segundo, y será esclava allí. Tercero, y será oprimida 400 años. 400 años de opresión. Y luego agrega algo como adicional, como para cerrar
lo que va a ocurrir y le dice, más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Bueno, con esto en mente, pensando que esto es lo que Dios ha dicho, y aquí lo que hay es bendición para Abraham, pero también va a haber una disciplina para la descendencia de Abraham, y eso va a ocurrir en Éxodo, así que acompáñenme a Éxodo, capítulo 12, perdón. Éxodo capítulo 12, versículo 40 y versículo 41. Ya el pueblo de Israel ha pasado por todo en Egipto, han ocurrido las plagas, la muerte de los primogénitos y ahora ocurre esto, versículo 40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron, porque sabían ahora, en Egipto fue 430 años. Abraham le dijo 400. No olvide de que cuando llegaron con Jacob y cuando José era el segundo después de Faraón, en Egipto llegaron a vivir como hospedados del Faraón, invitados de Faraón, y vivieron mucho tiempo así. Entonces vivieron 30 años. 30 años en donde ellos gozaron los beneficios de un gran imperio que era Egipto. Pero luego de esos 30 años fueron sometidos a servidumbre. Y era lo que el Señor le dijo a Abraham. 500 años antes el Señor le había dicho a Abraham, tu descendencia va a estar 400 años en esclavitud. No 500, como dije yo, perdón. Y pasados los 430 años, en el mismo día, no uno antes ni uno después, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Déjeme mostrarle algo más. En Éxodo, en el mismo libro de Éxodo, en el capítulo 3, en el versículo 21, si usted puede ir conmigo allá, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Bueno, eso fue lo que ocurrió cuando ellos salieron, tomaron el oro de Egipto, mucho oro. Recuerden que tuvieron que hacer el tabernáculo, así que necesitaban bastante metal precioso para eso. Y salieron con gran riqueza, como el Señor lo dijo, 400 años de esclavitud, y luego de eso ellos salieron. Y una vez que ellos salieron, la palabra del Señor, la fiel palabra del Señor se cumplía. Entonces Dios es digno de confianza y Él cumple su palabra, no importa el tiempo que pase, pero Dios es digno de confianza y Él cumple su palabra. Otro ejemplo, perdón, Jeremías capítulo 25, versículo 7. En Jeremías capítulo 25, versículo 7, el Señor está hablando a su pueblo, al pueblo de Judá, a través de su profeta Jeremías, y le está recordando que por mucho tiempo, desde los tiempos de Saúl hasta los tiempos de Joaquín, ellos no han permitido hacer descansar la tierra como Dios le
le ordenó en el Levítico, en el libro de Levítico, hay una ordenanza en el capítulo 22 de que la tierra debe descansar. Bueno, ellos no obedecen a este pasaje de Levítico, perdón, Levítico capítulo 25, lo corrijo, capítulo 25, versículo 2. Entonces, ellos no obedecen a esto y lo que pasa es que ahora el Señor va a hacer descansar la tierra por todos esos años. Por eso la tierra necesitaba descansar 70 años y ahora es lo que va a ocurrir. Capítulo entonces 25, versículo 7. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y lo traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, o ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. 70 años. Eso es lo que hace el Señor y se lo anuncia a su pueblo a través del profeta Jeremías. Bueno, luego, pasados estos 70 años, tanto Daniel como el escritor de las crónicas, segunda de crónicas, ellos relatan que estos 70 años se han cumplido. Acompáñenme por favor a segunda de crónicas, capítulo 36. Versículo 20 en adelante, o 20 y 21. Bien, leemos. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová. Por boca de Jeremías, la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. El Señor lo que hizo fue hacer reposar la tierra. Lo que los hebreos o los judíos vieron era el mal que estaban viviendo. Ellos estaban siendo disciplinados y ellos veían que estaban en gran mal. En el libro de Nehemías, en el capítulo 1, cuando Nehemías pregunta por Jerusalén, pregunta por la gente, por lo que estaban viviendo en Jerusalén, la respuesta fue: ellos están en un gran mal. La tierra está desolada, las murallas están derribadas, las puertas quemadas y está todo abajo. Bueno, es porque el Señor estaba haciendo cumplir su palabra. Él les había decretado algo. El hombre es infiel. Y dice el Señor a través del apóstol Pablo: aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y Él permaneció fiel a la idea de, 70 años se establecen para que la tierra repose y 70 años reposó la tierra. Lo mismo registró el profeta Daniel, que 70 años necesitaba descansar la tierra. Vamos a Daniel, por favor, para que lo veamos juntos. Capítulo 9, versículo 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente los libros, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías,
que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego en ayuno, silicio y ceniza. ¿Por qué? Porque los tiempos de la desolación de Jerusalén, de la desolación de Judá, de la desolación del pueblo de Dios, terminaban. Había que acabarlo. Y estaba orando el profeta Daniel para que ya esto acabara, porque eran 70 años. Bueno, los 70 años se cumplen con Ciro. En el libro de Esdras, ¿usted me puede acompañar ahí, por favor? Capítulo 1 de Esdras, versículo 1 dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, note algo, Jeremías estaba profetizando en los tiempos de la invasión a Jerusalén de Babilonia. Los babilonios estaban invadiendo Jerusalén, estaban invadiendo Judá, la tierra de Judá, la nación de Judá. Y ahora estamos en otro tiempo, en los tiempos de Ciro, rey de Persia, es decir, ya habían pasado los años de los babilonios y ahora comienza el reino de los persas. Rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Es decir, que los tiempos de las desolaciones habían acabado y ahora comenzaba la restauración de la nación de Israel, o en este caso de Judá. Bueno, y un tercer elemento en el Antiguo Testamento que va a ser nuestro conector con el Nuevo Testamento, Isaías capítulo 7. Y por tiempo solo voy a citar Isaías capítulo 7, pero voy a hacer mención a otros pasajes. En Isaías capítulo 7, versículo 14, el Señor dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El Señor va a dejar una señal para que el pueblo de Israel, para que su pueblo pueda identificar la llegada del Mesías, prometida desde Génesis capítulo 3. Recuerden que la primera promesa que se hace del Mesías es que iba a ser de la simiente de la mujer. Y aquí está reafirmando su promesa que hizo a Adán y Eva en el huerto de Edén cuando ellos habían pecado. Y dijo: bueno, ok, ustedes pecaron, perfecto. ¿Cómo vamos a salvar esta situación? La única forma de salvarla es que ahora, perdón, la simiente de la mujer pueda pisar la cabeza de la serpiente. Y la simiente de la mujer es Cristo, el Mesías. Pero en ese momento solo tenía la promesa de una simiente que vendría, que después se ve reafirmada, por ejemplo, en Génesis capítulo 49, con la llegada de Ciro. Y Ciro tenía que llegar en tiempos estratégicos, cuando sea quitado el cetro de Judá. Y el cetro de Judá fue quitado cuando otro rey en Israel, que no era de la tribu de Judá, reinaba. Y ese rey era Herodes el Grande. Al reinar Herodes el Grande, el cetro de Judá había sido quitado, por lo tanto eran los tiempos para que llegara el Mesías. Tanto así que un rabino llegó a decir, en estos tiempos, siglo XXI, llegó a decir que los tiempos para que el Mesías llegara eran en los días de Herodes, pero no saben por qué no llegó. Pero usted y yo sabemos que la palabra de Dios es fiel y se cumple. Él cumple su promesa. Él es digno de confianza y su palabra se cumplió en la persona de Jesús, el Señor. Ahí está cumplida la promesa de Génesis capítulo 3, la simiente de la mujer, de
Génesis capítulo 49, de Isaías capítulo 7 y así algunos otros pasajes que también van mostrando la presencia de este Mesías para nosotros. Lo dice también la escritura en el libro de Daniel, de la forma en que él iba a ser tratado, que le iban a quitar la vida al Mesías príncipe, y así fue que le quitaron la vida. Todo lo que el Señor ha dicho en su palabra en el Antiguo Testamento ha tenido cumplimiento en el tiempo y ha sido visto por los hombres, y también nosotros somos testigos a través de su palabra de que es así. Hemos leído, hemos visto que el Señor ha dicho y lo que Él ha dicho se ha cumplido. ¿Por qué? Porque Él es fiel. ¿Y qué significa que Él es fiel? Significa primero que Él cumple lo que promete, y en segundo lugar que es digno de confianza. Esa es la fidelidad de Dios. Pasamos rápidamente al Nuevo Testamento, a 1 de Juan capítulo 1, versículo 9. Antes de leer el pasaje, déjeme mencionar esto. Cuando el Señor Jesucristo, después que asciende al cielo, se revela en una visión al apóstol Juan, y él habla a Juan, le dice: Juan, escribe estas cosas que te voy a decir. Él se autodenomina, se autoproclama, y debemos entender que esta es una señal de su deidad como el testigo fiel. Él es el testigo fiel, y esa fidelidad viene del Señor. Él es el testigo fiel, ¿por qué? Porque Él es el testigo digno de confianza. Él es el testigo que cumple lo que Él ha prometido, que cumple sus promesas. Ese es el testigo fiel. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, y usted lo puede encontrar también en las cartas a las iglesias. Bueno, en el capítulo 1, versículo 9, dice la palabra del Señor: si confesamos nuestros pecados, es decir, hemos pecado, por eso vamos a confesar. Si hemos pecado, abogado tenemos para con Cristo. Y dice: si confesamos nuestros pecados, Él, el Señor, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Querido hermano, querida hermana, cuando el Señor nos ha rescatado, cuando el Señor nos salvó y perdonó todos nuestros pecados y los clavó en el Calvario de la cruz, lo hizo porque Él es fiel a su palabra. Él cumple lo que promete, y Él había prometido ya perdonarnos si nosotros creíamos. Si nosotros llegamos a creer, Él perdonaría todos nuestros pecados, y Él lo ha hecho así. Dios toma nuestros pecados y lo echa en lo profundo de la mar y se olvida de ellos. Cuando tú llegues al cielo, cuando yo llegue al cielo, el Señor no nos va a mirar diciéndonos: ok, tenemos que arreglar cuentas, tengo la lista esperando. No. Cuando tú y yo lleguemos al cielo, el Señor, una vez que hayamos pasado por el vemá del Señor, por el tribunal de Cristo, una vez que hayamos estado en las bodas del Cordero, una vez que hayamos estado en las cenas del Cordero, y cuando todo se relaje y estén todos ya más tranquilos, y el Señor pueda ahí ya con más confianza para nosotros, con más relajo poder hablarnos y acercarse, y de pronto tú vas a tener ese privilegio enorme de estar con el Señor, así como tan cerquita. El Señor te va a mirar con ojos tiernos, y tú vas a tener que recordar esto: Dios es fiel. Él es digno de confianza. Lo vas a poder abrazar, lo vas a poder estrechar, y le vas a poder decir: qué bueno que eres fiel, qué bueno que eres digno de confianza, qué bueno que cumples tus palabras. No eres como el hombre miente. El hombre necesita arrepentirse. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, porque sus palabras son perfectas, son justas y se cumplen. Y cuando la palabra del Señor dice que si tú confiesas los pecados, si yo me presento delante del Señor y confieso mis pecados, Él es digno de confianza. Él cumple su promesa y perdona nuestros pecados.
Y eso es un aliciente para nosotros. Otra cosa, 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. Voy a contextualizar versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, subraye, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensato os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Fiel es Dios, que no va a permitir que nosotros seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. Cuando llega la tentación, conjuntamente con la tentación llega la salida, porque Dios es digno de confianza, porque su palabra se cumple. Cuando nosotros caemos es porque no hemos confiado en Dios, hemos sido infieles a su palabra. Cuando nosotros confiamos en Dios plenamente y nos podemos afirmar de sus promesas y confiar que realmente lo que Dios está diciendo tiene más valor que lo que el mundo me dice y me ofrece, entonces esa confianza que ponemos en Él toma como consecuencia, como resultado, que la fidelidad de Dios se muestra para nosotros, se abre para nosotros y podemos decir con gozo, con alegría en el corazón: Dios es fiel, Dios es digno de confianza, Dios cumple lo que promete. Y aquí el Señor, ¿qué nos promete en este pasaje? Él nos promete que cuando llegue la tentación, juntamente con la tentación viene la salida, viene un escape. Entonces, cuando llegue el momento de la tentación, recuerda que Dios es fiel a su palabra, y Él tiene algo para ti y para mí. Tiene una puerta de escape. Y nuestra oración siempre debiera ser: Señor, muéstrame la puerta de escape. Cuando estés en tentación, no olvides esto: Señor, muéstrame la puerta de escape, porque necesito salir. Y dice la Escritura que Él es fiel. Dios es fiel. Y que juntamente con la tentación, Él da salida. Hebreos capítulo 10, versículo 23. El escritor de Hebreos nos expone lo siguiente. En el versículo 23 dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión, lo que profesamos, lo que creemos y lo que tenemos como esperanza en la vida eterna, en lo que significa el estar en comunión con Dios, en poder llegar después de esta vida a la presencia de Dios. Toda esta esperanza, todo esto que Dios ofrece, bueno, todo esto mantengámoslo sin fluctuar, con un corazón sincero, porque fiel es el que prometió. Entonces, como fiel es el que prometió, nosotros debemos mantenernos firmes en las promesas del Señor. ¿Te hizo Dios promesas? ¿Dios nos ha prometido a nosotros cosas? Bueno, creo que sí. Creo que muchas. Creo que por lo menos más de 300 en el Nuevo Testamento. Por lo menos. Hay promesas de Dios para nuestras vidas. Hay promesas. Hay promesas para los que son fieles, hay promesas para los que son obedientes, hay promesas para los que creen, hay promesas de todas maneras y formas de parte del Señor para nosotros. Y Él es fiel a sus promesas. Él cumple lo que promete. Esa es la idea central de la fidelidad de Dios. Él es fiel a sus promesas.
Por último, para cerrar, a veces nosotros los hijos de Dios nos sentamos a pensar, a diferencia de Dios, Dios siempre está seguro de todo lo que va a hacer, nosotros no, en nuestras inseguridades, si Dios verdaderamente podría llegar a cumplir todo o no, podría ser que Dios en algún momento se olvide de mí. Bueno, permíteme hacer que descanses en algunas cosas. En primer lugar, es cierto que hay temores. Es cierto que a veces nosotros pensamos y decimos respecto a Dios si Él realmente va a ser fiel a todo lo que Él ha prometido. Bueno, descansa en esto. En el Antiguo Testamento, todo lo que Dios dijo se hizo. Todo lo que prometió se cumplió. Todo lo que prohibió y dijo esto no se va a hacer por esto, no se hizo. Todo lo que Dios avaló y permitió se cumplió conforme a lo que Dios quería. No quiso que el pueblo de Israel fuera libre siempre y lo envió esclavo. Le prohibió la libertad por 400 años al pueblo de Israel porque necesitaba que estuvieran en otro lugar y los puso en Egipto, en una tierra ajena a ellos. Pero luego se cumplió el tiempo y Dios, conforme a su palabra, cumplió su promesa, los sacó de Egipto y los puso en la tierra prometida. Dios va a cumplir su promesa siempre. Si se cumple en el Antiguo Testamento, todo lo que hay en el Nuevo Testamento también se cumple. Es el mismo Dios. Es el Dios Jehová, el Elohim, el Dios fuerte y el que hace muy fuerte su fidelidad. Bueno, este Dios fiel cumple las promesas del Nuevo Testamento. Nosotros hemos visto todas sus promesas cumplidas a través de la Escritura, las hemos visto hoy a través de las que ya yo indiqué, las hemos visto durante este tiempo, hemos visto cuando oramos al Señor y su promesa de que Él no nos dejará y no nos desamparará, se cumple. Cuando vemos estas cosas, debe de hacernos aterrizar y pensar, Dios cumple su palabra, Dios es digno de confianza. Y mira dos pasajes más, Romanos capítulo 11, versículo 29, te lo voy a leer, anótalo, Romanos 11, 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, son irrevocables los dones y el llamamiento de Dios. Lo que Dios te ha dado no te lo va a quitar, no lo va a revocar. Es lo que Dios te ha dado, los dones y el llamamiento de Dios. Y Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cierro con esto. Si Dios le prometió a Abraham un pueblo grande y cumplió su promesa, y le dijo que su descendencia iba a estar 400 años sirviendo a una nación extraña y cumplió su promesa, y que luego los sacaría con gran riqueza y cumplió su promesa, y que luego los disciplinó, y cuando los disciplinó los puso en manos de los babilonios por 70 años y cumplió su palabra, y luego de los 70 años los volvió a juntar en Jerusalén y volvió a reedificar la nación y se cumplió su palabra. Y luego Él, a través de todo el Antiguo Testamento, desde que el hombre pisa la tierra, le dice que una simiente de la mujer iba a nacer, y luego lo reafirman las palabras de Isaías, y luego nosotros podemos ver que el nacimiento del Señor Jesucristo se cumple en los tiempos en que el cetro de Judá es quitado, cuando toma el reinado Herodes. Cuando estas cosas ocurren, la palabra de Dios se cumple.
Si se cumple en el pasado y se ha cumplido hasta ahora, créeme que se va a cumplir en el futuro. Créeme que cuando el Señor ha dicho que viene, su fidelidad va a hacer que Él venga, porque es inherente a Dios, es parte de su esencia. Cuando Dios habla, todo funciona porque Él no miente. Todo se cumple. Si el Señor te ha prometido cosas, Dios las va a cumplir. Si el Señor te ha ofrecido algo en la Escritura a ti, te lo va a dar. Yo no veo en la Escritura que el Señor nos va a dar riqueza en este mundo, pero sí la Biblia dice que tenemos riquezas espirituales, tanto así que el Señor una muestra de eso, una pequeña muestra de eso, en Efesios capítulo 1 dice que Él nos ve en los lugares celestiales, en Cristo, así nos ve. Esa es su fidelidad, esa es su confianza que tiene de su palabra. Él es digno de confianza. Y la mayor de todas, la fidelidad de Dios se ve demostrada en que Él ha puesto su propio Espíritu Santo en nuestras vidas como sello y garantía de una promesa que te hizo a ti y a mí, que tendríamos la vida eterna. Dios cumple su promesa, Dios cumple su palabra, Él no falla. Vamos a orar. Señor y buen Dios, le doy gracias por su palabra. Gracias por este instante, gracias por este estudio. Quiero rogarle que en este tiempo, en este momento de dificultad, Señor, en que estamos confinados, usted ponga esperanza en nuestros corazones, ponga palabras de aliento en nuestra vida. Sabemos que su palabra no falla y se cumplirá porque usted es digno de confianza y porque usted cumple sus promesas. Señor, gracias, porque hasta ahora nosotros vemos sus bondades. Y así como usted quiere que seamos santos, yo le ruego que nos enseñe y nos ayude para que estas cosas que ocurren no hagan caer nuestra fe, no permitan que desfallezcamos, sino todo lo contrario, que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccione hasta el día del Señor Jesucristo. Creemos que es una promesa que usted tiene para nosotros. Y yo le ruego que esa promesa se haga vida en mis hermanos y en mi persona, de que usted que ha comenzado la buena obra, la perfeccione hasta el día del Señor Jesús. Gracias. Gracias por su palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, que pasen buena noche y ya nos veremos pronto. Un abrazo.